a nuestro anuncio y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y vamos a orar y vamos a empezar este tiempo de escuela dominical. Padre Celestial, nuevamente, gracias por la oportunidad que tú nos das de estar aquí en este lugar. Gracias porque podemos abrir tu palabra y porque podemos ver lo que tú tienes para nosotros. Bendice, te pedimos, y ayúdanos a entender cómo podemos nosotros alcanzar a las personas a nuestro alrededor y también aún a los judíos. Danos sabiduría, danos amor, danos compasión. Bendice a cada uno de los hermanos que están aquí en esta mañana, te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues estamos viendo cómo ganar a alguien para Cristo. ¿Y qué es alcanzar a los judíos? ¿Cómo podemos alcanzar a los judíos? Vimos 7 cosas que podemos considerar antes de poder hablar a un judío. Hablamos acerca de aprende tanto como sea posible de ellos, de su historia. Vimos acerca de amar a los judíos, aprende a amarlos y tener compasión por ellos. Y ellos han experimentado odio y quieren ser amados por la gente a su alrededor. También vimos aprecia a los judíos. También vimos agradecimiento, agradece a ellos y dales gracias a ellos por el legado de la Biblia, por quiénes son ellos, y tenemos que ser agradecidos con ellos. Hablamos acerca de hacerles tener apetito por la palabra de Dios y poder regalarles a ellos una Biblia y poder quizá poner en ellos la semilla de que busquen en la Biblia la verdad. Y cuando les damos la Biblia, poder decirles, ¿sabes qué? Lo que yo quiero es que por ti mismo busques qué es lo que dice la Biblia acerca de la salvación. También vimos acerca de aclárale que el cristianismo es muy parecido al judaísmo. Y bueno, la diferencia más grande ahí es que ellos creen que nosotros creemos que ya ha venido el Mesías. Ellos aún no han creído que el Mesías ha venido. El día de ayer estábamos en Paseo Bravo, en este parque. Me acercó una persona que ya tenía un folleto y empecé a hablar con ella. Y dentro de la plática que estábamos teniendo y que yo le estaba explicando acerca de la salvación, no sé por qué hablamos acerca del pueblo judío o de los judíos, y le dije, ¿sabía usted que el judío aún no ha creído que Jesús ya vino? Usted y yo ya sabemos que Jesús ya vino, pero el judío no. Es más, el judío vive, y creo que le di la fecha, en el año 1570, y creo que la escribí por acá, no recuerdo, pero le mencioné eso y la persona dijo, ¿cómo? Y ya le volví a explicar, dice, ¿a poco ellos viven en otro año? Entonces ellos están en el futuro. Le digo, no, ellos no están en el futuro, pero ellos aún no creen que el Mesías ya vino. Entonces su año para ellos es un año diferente que nosotros, pero vivimos en el mismo tiempo. Y era algo increíble para esta persona, la señora Patricia, saber que el judío aún no creía que Jesús ya vino. Y la séptima cosa que vimos acerca de algunas de las cosas de considerar antes de hablar con un judío fue algo en común.
y bueno, mencioné acerca de visitar Tierra Santa y tener algo en común. 5 principales objeciones del judío. Hablamos acerca de la deidad del Mesías. Ellos no creen que Jesús es Dios. Otra objeción es la Trinidad. Para ellos se les hace muy difícil tener Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El nacimiento virginal de Jesús, ellos no lo pueden llegar a entender y es una de las objeciones. La persecución y odio contra los judíos y el hecho de que los cristianos se pelean entre sí. Y quiero mencionar o hablar el día de hoy acerca de 5 sugerencias para hablar con un judío. 5 sugerencias para hablar con él, que nuevamente están en este folleto. Las arreglé de alguna manera para quizá darle un poquito más de orden. Pero número 1, gánate su confianza. Gánate su confianza. Personalmente yo no tengo amigos judíos. Aquí en Puebla, no sé si alguien ha tenido la oportunidad de hablar con un judío o ver a un judío en los 22, 23 años que ya vivimos aquí en Puebla. Una sola ocasión hemos visto, o yo he visto a un judío caminar por las calles de Puebla. 22, 23 años desde el año 2001 que vivimos aquí en Puebla. Una sola vez, y recuerdo en dónde, aquí por donde está el hospital de, ¿cómo se llama este hospital? En la 11, en la 13 y la 31, un poquito más para allá, Universitario, el hospital universitario. En una de esas calles ahí iba pasando un judío, y eso hace como 15 años. De tal manera que no es que nos encontramos a un judío por todos lados, pero ya sea que algún día usted vaya a algún otro lugar a vivir o se encuentre a alguien, es de suma importancia ganarnos su confianza. No comiences inmediatamente con cuestiones de su religión. No le preguntes, ¿por qué no crees en el Mesías? ¿Por qué no crees en Jesús? ¿Por qué no crees que Jesús, el Hijo de Dios, ya vino a este mundo? ¿Por qué están ustedes en otro año? Serían cosas que a no preguntar. Habla con ellos de su historia, y para hablar con ellos de su historia debemos de conocer un poquito de la historia del pueblo judío. Habla con ellos quizá de tu visita a Tierra Santa. Si no has ido a Tierra Santa, por lo menos te invito, en unas semanas, primero Dios, voy a ir a Nueva Palestina. No a Palestina, pero Nueva Palestina, no es lo mismo, ¿verdad? Pero yo creo que poder buscar algo que nos podamos relacionar con ellos, interés. Quizás hablar con ellos y decirles, he estado leyendo acerca de la historia de cómo se formó el Estado de Israel. Mencioné un libro que se llama Oh Jerusalén. Este libro nos cuenta mucho de la historia de cómo el Estado judío vino nuevamente a ser un Estado y reconocido para un pueblo que no era reconocido, no tenía una identidad, un lugar, pero ahora ya lo tiene. Entonces gana su confianza de ellos con cosas de interés, cosas importantes para ellos. Hay cosas que cuando salimos a ganar almas, debemos también de ganarnos nuestra confianza con las personas a las que le hablamos. El día de ayer con la señora Patricia, y gracias a Dios aceptó a Jesús como su Salvador personal. La invitamos aquí a la iglesia, pero la gente aquí en Puebla es aprensiva. ¿Cuántos se han dado cuenta que así como que, ¿qué quiere? Mi hijo el día de ayer, David, me estaba diciendo que cuando estaban aquí en el semáforo y los jóvenes hablando con la gente, tenían, creo, unas paletas que estaban regalando a las personas que iban en los carros.
Y dice él que se acercaba y la gente del ganado, no, yo no quiero. Así como diciendo, ¿qué tendrá? ¿Tendrá veneno? ¿Qué me querrás hacer? No, yo no quiero eso. Y después dice él que ya empezó a hablar con ellos diciendo, mire, venimos de la iglesia, queremos regalarles algo. Y ganándose un poquito su confianza, la gente ya comenzó a tomar el folleto y esas paletas o los regalitos que tenían para ellos. Pero un judío es necesario ganarte su confianza. Número 2, haz preguntas clave. Preguntas tales como, ¿te has preguntado por qué el pueblo judío ha tenido que padecer tanto sufrimiento? Esto es algo que el autor de este folleto y que antes era judío dice que es bueno preguntar. Hacerles esta pregunta, ¿por qué el pueblo judío ha tenido que padecer tanto sufrimiento? Una de las preguntas que ellos constantemente se hacen es esta precisa pregunta: ¿por qué hemos sufrido tanto? Y es una pregunta a las que ellos, al final, ellos llegan pensando, si hemos sufrido tanto, entonces no hay Dios. Y porque no hay Dios, voy a dejar de creer entonces en Dios. O quizás ya no creían de la manera en que sus padres y sus abuelos creían. Pero para poder comenzar y poder entablar una buena plática, es necesario tener buenas preguntas. Hace 2 o 3 semanas, tuvimos nuestra conferencia de misiones y los 4 misioneros que estuvieron aquí con nosotros, sus familias, se pusieron aquí de pie enfrente y hermanos de nuestra iglesia hicieron preguntas a los misioneros. Me parece que hicieron 5 preguntas. Y a veces cuando hacemos este tipo de preguntas, hay preguntas muy buenas y hay preguntas pues más o menos buenas. Pero durante la conferencia, los hermanos de nuestra iglesia hicieron excelentísimas preguntas. ¡Wow! Una de ellas fue, ¿cuáles son los retos que se van a enfrentar una vez que lleguen al campo misionero? Es una buena pregunta. He estado en conferencias de misiones personalmente con mi familia, y nos han preguntado, ¿qué tipo de comida se come allá? Bueno, comida mexicana y o cuál es la moneda y cómo está la economía. Y sí son importantes. Y ciertamente la pregunta que no se pregunta es una, ¿cómo se dice? Ya se quedaron patinando, yo también. Tenemos que hacer preguntas y no hay pregunta mala. Pero para poder hablar con un judío, una de las preguntas es, ¿por qué será que el pueblo judío ha tenido que padecer tanto? Otra de las preguntas es, ¿se ha preguntado usted por qué ha tardado, ya que agarre la confianza, ¿verdad? ¿Por qué ha tardado el Mesías en venir? En Isaías capítulo 53 vemos un capítulo sumamente importante que nos habla acerca de Jesús. Mesías quiere decir el ungido de Dios. Cristo quiere decir el ungido de Dios. La palabra Cristo y la palabra Mesías son la misma palabra, pero la palabra Cristo es griego y la palabra Mesías es hebreo. Entonces, ellos aún no creen que Jesús ha venido. Pero una buena pregunta es hacerles pensar y decir, ¿de quién estará hablando Isaías capítulo 53? ¿Alguna vez ha leído Isaías capítulo 53? ¿Y de quién estará hablando? Salmos capítulo 22, ¿de quién estará hablando? De tal manera que podemos nosotros hacer preguntas clave. Aquí en Isaías capítulo 53 dice la Biblia, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Versículo 3 dice, despreciado y desechado entre
los hombres. Versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Versículo 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y la última parte del versículo 6 dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. De tal manera que podemos nosotros comenzar una buena conversación con el judío. El judío y cualquier persona, judío o no judío, necesitamos reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Tenemos que reconocer que Jesús es el regalo de Dios a través del cual tenemos vida eterna. Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El judío, a través de la ley de Moisés y de Dios que dejó a Moisés, ellos tenían que sacrificar ese cordero sin mancha, perfecto. Ahora Jesús ha dado su vida como ese cordero sin mancha y perfecto. De tal manera que podemos nosotros llevar a un judío, hacerlos pensar y hacer preguntas clave. ¿Por qué ha tardado tanto el Mesías? ¿De quién estará hablando? Isaías capítulo 53. Número 3, evita cualquier contienda. A menudo el judío podrá hacer algún comentario sobre tu propia fe que puede herirte. No pierdas la paciencia, ama al judío. Otra vez, no me ha tocado hablar con un judío, pero el judío, su tendencia es hacer comentarios acerca, si tú vas a hacer preguntas acerca de su fe, que muchos de ellos no tienen la creencia judía o la religión judía. Quizás es judío de nacimiento, sangre judía, pero muchos de ellos se están apartando de lo que es la fe judía o el creer en lo que ellos creen en el Antiguo Testamento. Pero si vamos a preguntarles a ellos acerca de su fe, ellos también van a preguntar acerca de tu fe y van a tratar de hacer que pierdas la paciencia. Y según el autor de este folleto dice, no pierdas la paciencia, ama al judío. Puedes ganar un alma con tu paciencia, pero del mismo modo puedes perder un alma con tu ira. Piensa en la paciencia de Jesús, recuerda la paciencia de Dios. ¿Cuántas veces hemos estado hablando con una persona y que a veces nos hace enojar, perdemos la paciencia, no sabemos qué hacer? Hace una semana alguien me estaba platicando de que a la persona, creo que uno de los misioneros hace 2 semanas, que a la persona que le estaban hablando de Cristo estaba enojada, no quería hablar con ellos, y poco a poco el misionero, me parece que fue el hermano Mora, empezó a darles una sonrisa, a tratar de tranquilizar las cosas, tener paciencia con esta persona. Y al final, al principio la persona se mostró defensivo, al final aceptó a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque este hermano tenía paciencia. Va a haber gente con la cual tú quizás vas a hablar y no va a ser salvo la primera vez. Hay gente, y quizá tienes familia que aún no ha sido salva. Yo me imagino que la mayoría de nosotros tenemos familia que aún no ha aceptado a Cristo. ¿Sabes qué? Tenemos que ser pacientes con ellos, tenemos que orar por ellos, tenemos que seguir hablando, pero no por eso dejar de hablar con ellos. En la familia de mi esposa, ella con anterioridad había hablado con uno de sus familiares acerca de Cristo, y ellos así inmediatamente, no quiero que me vuelvas a hablar de Dios. Pasó tiempo y mi esposa nuevamente habló con ese familiar y le dijo, wow, tremendo, ¿por qué no me habías dicho esto antes? Y dice mi esposa, pero pues
usted me dijo que no le hablara, ¿verdad? De Cristo. Y a veces se olvidan. A veces se olvidan de que allá atrás no querían saber nada de Cristo, pero algo pasó en sus vidas que Dios empezó a suavizar su corazón. Y tú no sabes cuándo el corazón de un familiar ya va a estar listo para aceptar a Cristo. Entonces intenta otra vez, háblale otra vez, sé paciente. Pero lo mismo con una persona, un judío, evita cualquier contienda, sé paciente con esa persona, no pierdas la paciencia, ama al judío, pero recuerda que puedes ganarlo. Esa persona necesita de Cristo. Número 4, llévalo a reconocer sus pecados y necesidad de un Salvador. Aquí es cuando comenzamos nosotros a hablarle acerca de la salvación. Cuando comenzamos a llevarlo a través de algunos versículos, por supuesto no podemos llevarlos al Nuevo Testamento, pero podemos llevarlos al Antiguo Testamento. Salmos capítulo 14, ve lo que dice Salmos capítulo 14. No es fácil convencer a un judío del pecado. Muchas veces no es fácil convencer a un mexicano de sus pecados. A veces no es fácil convencerte a ti, ¿verdad, hermano, de tus pecados? Hace años tuve la oportunidad de hablar con mi bisabuela. Ella murió cuando tenía, creo que 106 años de edad. Y cuando tenía por ahí como 90 y tantos, 97, 98 años, le hablé de Jesús, le hablé de Cristo. Y le dije, ella se llamaba Emilia. Me llegó, la escuché la voz por algún lado. Emilia. Y mi bisabuela Emilia, le dije, bisabuela, usted tiene que reconocer que usted es pecadora. Y ella dijo, ay no, yo nunca he sido de esas mujeres pecadoras. No, abuela, bisabuela, tiene que reconocer que usted ha pecado. No, yo nunca he pecado, yo no soy de ese tipo de mujer. No me entiende, bisabuela. Pecado de decir una mentira y ella no quería reconocer, pero para ella una mujer pecadora era una mujer que vive una vida de la calle en prostitución, y ella decía, no, yo no soy de esas mujeres. Y trataba de decirle a mi bisabuela, no, bisabuela, todos somos pecadores y hemos mentido, hemos pecado. Y ella decía, no, y no quiso. De ese primer punto no pudimos pasar. El judío es igual, el judío es difícil hacerlos ver que de la misma manera que nosotros, ellos, hay pecado en ellos. No es fácil convencer a un judío que confiese que es pecador. Salmos capítulo 14, versículo 3. Este versículo 3 está igualmente en Romanos capítulo 3. Salmos 14, 3 dice, todos se desviaron, a una se han corrompido. En Romanos dice, a una se hicieron inútiles. Dice acá Salmos 14, 3, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, ¿qué hacer? Hay que explicarle al judío que no hay nadie bueno, no hay nadie perfecto. La Biblia dice acá en Salmos 14:3, no hay nadie sin pecados. Hay algunos de ellos que van a decir, bueno, yo ni siquiera creo en Dios. Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Versículo 2, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Pero dice después, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga el bueno, no hay ni siquiera uno. Es necesario explicarle a un judío que todos somos pecadores, no hay nadie perfecto. Daniel dijo, hemos pecado contra ti. Tenemos nosotros que
explicarles a ellos la importancia de reconocer que somos pecadores. Levítico capítulo 17. Explícale que para la expiación de los pecados es necesario el derramamiento de sangre. Ellos lo saben muy bien, pues lo han visto en sus tradiciones, en los sacrificios pasados de cómo ellos hacían para buscar remisión de los pecados. Levítico capítulo 17, versículo 11, dice la palabra de Dios, Levítico 17, 11. Porque la vida de la carne está en la sangre, o en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces ellos saben que es por a través de la sangre y la sangre de un cordero en donde ellos necesitan reconocer quién es ese cordero, explicarles quién es esa persona, ese cordero. Muchas veces si nosotros les decimos es Jesús, ellos no van a querer reconocer. Pero si le decimos ¿quién será? ¿Quién será ese cordero? ¿Quién será el Mesías? ¿Será que el Mesías ya vino? Y entonces llevarlos aquí a Isaías capítulo 53. Entonces hay que hacerles ver que ellos son pecadores y que reconozcan sus pecados, que es necesario hallar expiación por los pecados, y la manera es el derramamiento de sangre. Después llevarlos a Isaías 53, en donde podamos hacerles ver o hacerles esta pregunta: ¿de quién estará hablando aquí? Hay algunos que no han escuchado de Jesús, pero la mayoría saben que les han dicho: hey, si alguna vez llega alguien y te dice que Jesús es el Mesías, no lo creas. Entonces no podemos llegar y decirles Jesús es el Mesías inmediatamente. Tenemos que dejar que ellos lo entiendan y lo vean por sí mismos. En cierta manera es algo soberbio. No quiere que les digamos la respuesta, pero podemos hacer que ellos tengan ese apetito por buscar quién es el Mesías. ¿Será que ya ha venido el Mesías? Salmos capítulo y finalmente explícales el propósito de la muerte del Mesías. Muchos judíos han sido alcanzados a través de Isaías capítulo 53, y vamos a ir también a Salmos capítulo 22. Muchos judíos han sido alcanzados a través de Isaías 53 y Salmos capítulo 22. Si dices, pero pastor, ¿qué hago? ¿Cómo les digo? Pues si no te acuerdas de nada de esto, por lo menos acuérdate de Isaías 53 y de Salmos 22. Vamos a ir a Salmos capítulo 22. Salmos capítulo 22 dice acá, versículo 1: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿De quién estará hablando la Biblia? Salmos capítulo 22, versículo 7: Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él. Sálvele, puesto que en él se complacía. Una de las cosas que esta persona, el doctor Jacobo Gartenhaus, menciona es el poder relacionar las profecías del Mesías que se cumplieron en la Biblia. Hay muchas, hay más de 50, 60 profecías que se hablan en el Antiguo Testamento
y se llegan a completar o a cumplir en el Nuevo Testamento. Y voy a mencionar algunas de estas. Yo sé que no tenemos tiempo para ir a cada versículo, pero lo que quiero hacer es mencionarlas, porque a través de esto, si llegamos al punto de decir, me permitiría explicarle, ya cuando vemos todo esto y de quién estar hablando, será que estar hablando del Mesías, y si llegamos a este punto de, me permitiría explicarle que hay profecías en el Antiguo Testamento que ya se cumplieron en el Nuevo Testamento, y si se las puedo explicar, me daría ese tiempo para poder explicar estas profecías. Hay que mostrarles que las profecías nos explican que lo que nos habla del Mesías se han cumplido en Jesús. Y voy a mencionar algunas de ellas por el tiempo. Una de ellas, número 1, que su nacimiento sería milagroso. Y estamos hablando acerca del nacimiento virginal de Jesús, que iba a nacer de una virgen. Isaías 7:14, y se cumple en Mateo capítulo 1, versículo 25. Su nacimiento sería milagroso. Número 2, que Belén sería el lugar de su nacimiento. Miqueas capítulo 5, versículo 2. ¿Sí se acuerdan de ese versículo? Pero tú, Belén, Efrata, de ti saldrá o nacerá el que será Salvador. Lo voy a leer. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y esto fue escrito, unos 700 años antes de Cristo, y se cumple allá en Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 6. Cuando se acuerdan de que los magos del oriente, los sabios del oriente, vienen y preguntan a Herodes, ¿dónde va a nacer el Salvador? Y Herodes dice, ok, déjeme preguntar, y pregunta a los sacerdotes, y los sacerdotes dicen, pues allá en Miqueas 5:2 dice que en Belén. Entonces seguramente nacerá en Belén. Número 3, otra profecía del Mesías que se cumple en Jesús, que tenía que ser de la casa de David. Salmo 132:11. Salmo 132:11. Dice ahí, Salmo 132:11. En verdad juró a David y no se retractará de ello. Y podemos, ¿verdad?, después ir y ver específicamente en Segunda de Samuel y en Crónicas, en donde están esta profecía de que sería a través del linaje de David, y se cumple en Romanos 1:3. Que sería, número 4, otra profecía del Mesías que se cumple en Jesús, que sería de la tribu de Judá. Génesis 49:10, y se cumple en Mateo 2:6. Número 5, que haría un pacto nuevo. Jeremías 31, del 31 al 33, y se cumple en Hebreos 8:7, que haría un pacto nuevo. Que tenía que entrar en Jerusalén montado en un asno. Zacarías 9:9, y se cumple en Mateo capítulo 21. Zacarías 9:9. Vamos a leer Zacarías 9:9. Dice ahí: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y entonces se cumple allá en Mateo capítulo 21, que tenía que entrar montado en un asno.
Número 9, que, bueno, no 9, sino el siguiente número, me estoy saltando aquí algunos, que haría milagros y sanaría toda enfermedad, que haría milagros, sanaría toda enfermedad. Isaías 35, del 5 al 6, Isaías 35, 5 al 6, y se cumple, bueno, hay muchos lugares, pero se cumple por lo menos en Mateo 11, del 2 al 6, que haría milagros. Siguiente, que sería rechazado por sus hermanos y gobernadores, que sería rechazado por sus hermanos y gobernadores. Salmos 118, 22 y 23. Y se cumple allá en Juan 1:11, en donde dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Siguiente, que sus enseñanzas también serían rechazadas. Que sus enseñanzas también serían rechazadas. Isaías 6, 9 y 10. Y se cumple en Mateo 13, 14. Sus enseñanzas serían rechazadas. Siguiente, que le escupirían, sería escupido. Isaías 56. Y se cumple allá en Mateo 27, 26. Siguiente, que iba a limpiar el templo que había sido profanado. Jeremías 7:11. Vamos a ir a Jeremías 7, versículo 11. Que iba a limpiar el templo que iba a ser profanado, o que había sido profanado. Jeremías capítulo 7, versículo 11. Dice acá, Jeremías 7:11: es cueva de ladrones delante de vosotros, de vuestros ojos, esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Y se cumple allá en Mateo 21:13, cuando Jesús dice: ustedes han convertido esta casa en una cueva de ladrones. Siguiente, que sería traicionado. Salmo 41:9. Se cumple en Mateo 26. Salmo 41:9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. ¿Se acuerda que cuando estaban ahí comiendo y alguien le pregunta: ¿quién va a ser el traicionero? Y dice: uno seré yo. Y Jesús dice: aquel que está mojando su tortilla, bueno, en ese tiempo había pan, su pan en mi plato, y era Judas. Y entonces se cumple en Jesús esa profecía de aquí de Salmo 41:9, allá en Mateo 26. Siguiente, que ascendería al cielo. Salmo 68:18. Salmo 68:18. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. Entonces se cumple allá en Hechos capítulo 1, que ascendería al cielo, que un día su dominio se extendería por toda la tierra. Malaquías 1:11 se cumple en Mateo 8:11. Que vendrá otra vez, siguiente, que vendrá otra vez, Daniel 7:13. Vamos a ir a Daniel 7, capítulo 13. Daniel habla acerca de tantas y tantas profecías, muy parecido a lo que es allá en Apocalipsis, pero Daniel capítulo 7, vamos a ir en el versículo 13 y 14.
Daniel 7, 13 y 14. Dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Hablándonos acerca aquí del Mesías cumpliéndose en Jesús. Y bueno, estos son algunos de los versículos que nos hablan de Jesús el Mesías. Regresando a Salmos capítulo 22, vamos a terminar con algunos de estos y ya estamos a punto pues de terminar, pero vamos a leer Salmos capítulo 22 porque aquí hay otras profecías más en Salmos capítulo 22. Versículo 14, Salmo 22, 14. Dice: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Es cuando Jesús estaba en la cruz. Dice la Biblia que ningún hueso de él fue quebrado, pero sí sus huesos se descoyuntaron. Versículo 15: como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Si se acuerdan de que Jesús pide agua y le dan vino, y bueno, se cumple eso. Versículo 16: porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. ¿Cómo iba a morir el Mesías? Iba a morir crucificado. Qué interesante que aun cuando no se conocía la crucifixión aquí en Salmos, porque era un instrumento de los romanos para matar a asesinos y a personas que merecían una muerte vergonzosa, aún antes de eso Dios ya lo había mencionado aquí en Salmo capítulo 22 versículo 16. Versículo 17: contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. ¿Se acuerdan que lo veían y movían su cabeza? Versículo 18: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Hace tiempo conocí a una persona que había estado brincando de iglesia en iglesia en iglesia, religión tras religión tras religión. Fue con los mormones, fue con los testigos de Jehová, fue con los adventistas, fue con otros, uno y otro lado. Y alguien le dijo: ¿has estudiado alguna vez las profecías del Mesías que se cumplieron en Jesús? Y él dijo: no. Dice: ¿por qué no las estudias? Y él, aparte de todo esto, visitaba todas estas iglesias porque él no creía en Dios. Y él decía: bueno, si hay un Dios, voy a empezar a visitar iglesias y a ver si en alguna de estas iglesias me convenzo. Pero cuando dice él que se comenzó a estudiar las profecías del Mesías que se cumplen en Jesús, y él dijo: wow, es muy poco probable que unas 2, 3, 4 se cumplan en un hombre, mucho menos 50, 60 profecías que se cumplan en Jesús. Y fue a través de esto, ahora él no era judío, pero fue a través de esto que él dijo: Jesús es Dios, Jesús es el Mesías y Jesús es Dios. Y número 4, llévalo a reconocer sus pecados, su necesidad de un Salvador y buscar, ¿verdad?, que crea que Jesús es el Mesías. Y número 5, cuéntale lo que Jesús ha hecho por ti. Tu testimonio es el argumento más poderoso que tú le puedes decir: mira, ¿sabes qué es lo que Jesús ha hecho en mi vida? Él me cambió, Él me transformó, Él me salvó. El apóstol Pablo usaba su propio testimonio con frecuencia para explicar lo que Jesús había hecho por él.
Y ciertamente tenemos que orar continuamente por el pueblo judío, por lo que está pasando ahorita allá en Israel, pero para que ellos puedan ser salvos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias porque nos das tu palabra.